vamos a hablar sobre la materia de Derecho Constitucional Colombiano a cargo de mis compañeras Luisa Muñoz y Valeria Gómez. ¿Qué son para usted los principios constitucionales y cómo se clasifican? Principios constitucionales. Son mandatos de optimización, pueden ser cumplidos en diferente grado y van por encima de normas y de reglas. Son mandatos de obligatorio cumplimiento y exigibles de modo inmediato, haciendo énfasis en la dignidad. Se aplican en un universo de casos, sobre todo en situaciones difíciles o complejas. Resuelven casos por ponderación. Cuando están en conflicto varios principios, se determina cuál de ellos tiene mayor peso específico en la circunstancia concreta. Un caso específico resuelto a partir de principios y valores constitucionales se evidencia en la sentencia T-401 de 1992. Clasificación de los principios. Principios explícitos. Es la participación, buena fe, prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental. Los principios implícitos se remiten a otras normas. Los principios del derecho internacional humanitario, principio de proporcionalidad de los medios usados para la guerra, principios de distinción entre combatientes y no combatientes, protocolos en la Convención de Ginebra, por ejemplo, la inexequibilidad de la Ley 684 de 2001 que trata sobre la seguridad y defensa nacional, no distinción de combatientes y no combatientes, y restricción del derecho a la intimidad, libertad de tránsito, etc. Principio de dignidad. Es superior a todos los demás, es absoluto y es el fundamento de los principios y derechos fundamentales. La dignidad como ejercicio de la autonomía de la vida, vivir como yo quiera, la dignidad en condiciones materiales de vivencia, de existencia, vivir bien, la protección mediante tutela como el mínimo vital de las pensiones. La dignidad como intangibilidad de la integridad física y mental, vivir sin humillaciones. Principio de solidaridad, artículo 25 y 53 de la Constitución. Es un principio y un deber ser, y el Estado debe garantizar condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, especialmente a quienes se encuentren en condiciones de inferioridad. El principio de prevalencia del interés general. En estados autoritarios no ha sido utilizado como un principio, sino como un criterio autoritario manipulando al pueblo, y según la Corte es un concepto vago e indeterminado que requiere una determinación concreta. Principio de efectividad. Efectividad material de los derechos fundamentales, reparación patrimonial de las víctimas y comprensión de la Constitución como un texto vivo. ¿Me podría mencionar usted qué es o qué son los derechos de primera generación? Bueno, derechos de primera generación. Los derechos de primera generación son todos aquellos derechos que abarcan los derechos civiles y políticos. Esto se consagran como las libertades fundamentales, que son como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la libre expresión, o políticos como el derecho al voto, que son derechos que uno los obtiene desde el nacimiento hasta que uno muere, garantizándonos a nosotros la dignidad humana. ¿Me podrías mencionar para ti qué es los derechos de segunda generación? Bueno, derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación son todos aquellos que tienen como objetivo fundamental garantizarnos un bien económico, como por ejemplo podría ser el acceso a la educación, a un trabajo, el acceso a la cultura, ya que esto a nosotros nos beneficia de tal forma que nos garantiza a nosotros el desarrollo de los seres humanos y como tal de los pueblos o las regiones que lo conforman, las diferentes culturas que lo conforman. Además de esto, le impone al Estado una obligación
frente a cada una de las personas que conformamos la sociedad, ya que esto nos da a nosotros como el beneficio de ser acreedores a estos derechos. Ya que esto nos asegura, o valga la redundancia, la seguridad social e individual de cada persona. ¿Qué son los derechos de tercera generación? Derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación son todos los que abarcan el derecho a la paz, al entorno, al patrimonio común de la humanidad y al derecho de desarrollo social y económico, y estos se diferencian de los derechos de primera y segunda generación en cuanto a que persiguen unas garantías para la humanidad considerada, digamos, globalmente. Mencionando los mecanismos constitucionales, ¿qué es un derecho de petición? Mecanismos constitucionales. En los mecanismos constitucionales encontramos el derecho de petición como una facultad que tienen las personas para presentar solicitudes respetuosamente a las autoridades o a las entidades. Puede ser general o particular. Cualquier tipo de persona puede presentar un derecho de petición. Los extranjeros también pueden hacerlo. Y las peticiones deben ser precisas. Sirve para solicitar información siempre y cuando no sea privada, documentos o copias de documentos. Pedir que se preste un servicio, reclamar sobre un servicio recibido, quejarse sobre el servidor o funcionario que lo atendió, sugerir mejor calidad en el servicio. Es importante recordar que las peticiones deben presentarse sin necesidad de abogado, no tienen costo. Los menores de 18 años no necesitan un adulto para presentar un derecho de petición. Aunque la petición no tiene costo, las copias sí tienen un costo, posiblemente. La petición debe ser dirigida a entidades públicas, entidades privadas, asociaciones y organizaciones, o personas naturales que tengan posición dominante frente a usted. Entidades públicas y privadas que asesoran a la presentación de las peticiones haciendo énfasis en el Ministerio Público. Encontramos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, los consultorios jurídicos de las universidades, en donde la función de estas entidades consiste en asesorar, hacer seguimiento y goce del derecho efectivo. Se debe presentar de forma escrita. Y también puede existir la petición verbal. La petición escrita consiste en enviar la petición por correo electrónico, ingresar a la página web de la entidad en el enlace de quejas, reclamos o sugerencias y enviar la petición por mensajería y entregar en puntos de atención presencial. El labor de sustitución, la petición debe ser radicada en el Ministerio Público, de lo contrario no se puede recibir el derecho de petición. La petición verbal puede ser presencial o telefónica. Quien escucha registra su petición verbal y entrega una constancia. Puede presentarse también en lengua nativa. Si la entidad no cuenta con un intérprete, pedir autorización para grabarlo mientras le explican. Dicha grabación será enviada a la entidad que pueda traducirla, teniendo la obligación de responderla en el tiempo correspondiente. La recepción de la petición. Si es verbal, quien recibe la petición debe dejar una constancia. Si la solicitud es verbal o escrita y falta información de documentos necesarios para responderla, quien recibe la petición debe indicarle lo que hace falta y el tiempo para presentarla. Si usted insiste en hacer la petición sin la información necesaria, quien recibe debe acogerla y dejar constancia de su decisión. El apoderado debe ser un abogado. La respuesta, la respuesta de las entidades están obligadas a recibir información o responder su petición en estos casos. 5 días hábiles si la solicitud no es competencia o no es función de la entidad. En este plazo se informará el traslado de la petición de la entidad que corresponda. 10 días hábiles si solicita información pública, documentos o copias de documentos con excepciones. 15 días hábiles, plazo máximo para responder las solicitudes de interés general, reglas, reclamos o sugerencias.
30 días hábiles es el plazo específico para responder consultas, conceptos jurídicos o técnicos relacionados con tareas y acciones a cargo de la entidad. No siempre el plazo es de 15 días, hay excepciones. Si la respuesta es una orientación sobre en dónde puede obtener información necesaria, no se necesita una constancia. El contexto de las peticiones. Los hechos deben ser claros. Las peticiones, según la Ley 1755 del 2015, deben ser precisas. Se debe anotar a quién va dirigido. Por ejemplo, señores EPS de Pasto. Debe tener una referencia a un asunto, un tema, un derecho de petición, señalando si es prioritario, general o particular y para qué. Según el Código General del Proceso, los procedimientos generales de la ley, como las solicitudes, deben incluir la identificación de la persona, cédula o un documento legal. Los menores de edad requieren un representante legal con cédula expedida, en este caso en Pasto, correo electrónico, y si no tiene el abogado, está en la obligación de crear un correo electrónico. El artículo 23 de la Constitución Nacional, mediante la Ley 1755 de 2015, establece que efectivamente todas las personas tenemos derecho a hacer peticiones de manera respetuosa. Siempre haciendo énfasis de manera respetuosa, me dirijo a usted. Este enunciado es necesario en el derecho de petición. Los generales de ley no debe ser un título. Y la estructura debe primero comenzar con los hechos, hablar con la verdad. Segundo, las peticiones, si son principales o subsidiarias. Tercero, fundamentos de derecho. Cuarto, pruebas. Quinto, anexos. Sexto, notificaciones y a dónde se va a enviar la respuesta. Y por último, la firma. ¿Qué es una acción de tutela? Bueno, ¿qué es una tutela? Una tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política del 91, que dice que toda persona tiene derecho a reclamar la protección judicial de un derecho fundamental. Cabe recalcar que aquí solamente reclama derechos fundamentales, la protección de estos derechos fundamentales. Se caracteriza por ser sencillo, ya que no requiere o no exige conocimientos jurídicos, ni tampoco pues de un abogado que sea mediador. Es específico y eficaz en cuanto a que pues la tutela es demasiado rápida y es muy específica en lo que quiere. Un requisito bastante importante es que el derecho fundamental tiene que estar muy en específico, el derecho que se está violentando, que se está vulnerando. ¿Qué es una acción popular? Acción popular es una acción constitucional dispuesta en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991 como mecanismo de protección de derechos y regulada mediante las leyes 472 de 1988 y 1425 de 2010. Sirve para evitar el daño, detener el peligro, la amenaza o agravio sobre los hechos e intereses colectivos o, cuando sea posible, para devolver las cosas a su estado anterior, con ocasión a una acción u omisión de una autoridad o un particular. Los requisitos para presentar acción popular: la indicación del derecho e interés colectivo amenazado o vulnerado, la indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición, la enunciación de las pretensiones, la indicación de la persona natural o jurídica o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio como si fuera posible. Las pruebas que pretenda hacer valer, las direcciones para notificación, nombre, identificación de quien ejerce la acción y la prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad. La petición de la medida cautelar si se propende por el ceso inmediato a los agravios o amenazas causadas a los derechos e intereses colectivos. Esta acción debe ser presentada a un juez contencioso administrativo si es público, si es privado al juez del circuito de domicilio particular. Debemos recordar que esta acción de grupo es preventiva, que esta acción popular es preventiva, no es indemnizatoria, es para todos, no tiene fecha límite, es para... también debemos
considerar que esto se puede citar a una conciliación y el proceso lo hace un juez. Si no se logra conciliar, se abre una etapa probatoria. ¿Qué es una acción de grupo? Bueno, ¿qué es una acción de grupo? Una acción de grupo son las acciones que pretenden ser reparadas por parte del Estado, ya que estas personas fueron afectadas por las mismas circunstancias, en el mismo lugar, por los mismos hechos, y esta se puede considerar como grupo. ¿Cómo puedo presentar esta acción? Esta acción se la puede presentar con ciertos requisitos, como por ejemplo el primero es que tiene que ser un número no mínimo de 20 personas. Este grupo deberá elegir un representante que sea apto para presentar este tipo de acciones. Esta acción debe ser presentada dentro de los 2 años ocurrentes a los hechos que generaron este daño. Esta acción solo indemniza, esta acción solo busca indemnizar por el daño causado. Y claro, la persona o ciertas personas de esta pueden desistir de interponer esta acción en grupo y pues irse por otro camino, que sería por una acción como individual, se puede decir. Aquí en esta se debe acudir al centro, por ejemplo, a un centro de conciliación, a la Defensoría del Pueblo, se puede acudir a un juzgado administrativo o a un juzgado civil. Hay que tener en cuenta que el defensor del pueblo, los personeros municipales o distritales pueden interponer esta acción de grupo en nombre de cualquier persona que lo haya solicitado. Esta acción también se puede dar personas que se encuentran en situaciones de desamparo. Eso fue todo por hoy. Espero haya sido de su total agrado. Hasta una nueva oportunidad. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento.